Queridas, queridos, vamos a comenzar un estudio. Propiamente, no es un texto de Sigmund Freud, pero sí fue un texto que influenció a Sigmund Freud y ciertamente es un texto al cual le debo mucho. Leviatán, la materia, forma y poder de un estado eclesiástico y civil. ¿Qué quiere decir eso, queridas y queridos? Ya lo veremos. El autor Thomas Hobbes. Vamos a ver en esta eh, lectura introductoria el prólogo. Ajá. Un prólogo que nos va a tomar un poquito de tiempo. Pero pongan mucha atención en estas palabras, en este texto. Tiene mucho que ver con justo lo que hemos estado estudiando acerca de la conformación de una política, la conformación de diversos grupos que aspiran a tener poder al interior de diferentes sociedades. Y ciertamente no es un texto conspiranoico, es más bien un texto histórico, un texto importante en, digamos, la conformación de las democracias modernas. Ajá. Dice el texto, esto no fue escrito por Hobbes, sino por alguien que ya veremos quién es. Thomas Hobbes nació en una aldea inglesa de Westport, próxima a la villa de Malmesbury, en el condado de North Wiltshire, el 5 de abril de 1588, el año del temor en Inglaterra a la amenaza de invasión de la Armada Invencible. ¿Qué es eso? Nota número uno. La autobiografía de Thomas Hobbes, escrita en verso latino, está incluida en el volumen primero de las Thomas Hobbes Malmesburians Opera Philosophica Quae Latini Scripsit, perdón, en edición de Sir William Modelsworth, Londres 1845. Existe una traducción inglesa a esta Vita Carmina Expressa, debida a Benjamin Farrington y publicada en el Rationalist Annual de 1985. Hay también otros relatos de la vida de Hobbes, Thomas Hobbes, entre ellos el de Richard Blackburn, que lleva por título Vitae Joviane Actuarium, y el contenido de Abreu's Brief Lives, obra de la que existe una reciente edición publicada en Ann Arbor, Michigan, 1962. De ellos me he servido para la redacción del breve apunte biográfico que sigue. Ok, entonces, Thomas Hobbes, búsquenlo, investiguen, pero ahorita vamos a seguir. Es verdad que es la Armada Invencible. Permítame un segundo. Ahorita estaba yo subiendo un video, el último video de Freud, a YouTube, pero vamos a ver la Armada Invencible. Ah, caray. Mm, Wikipedia. A ver, share. Una expedición militar marítima que, tras el triunfo de la batalla de Lepanto y la consolidación del poder español en Europa, fue planificada por el monarca español Felipe II para destronar a su contraparte Isabel I e invadir Inglaterra. Miren, grande y felicísima armada, o la Gran Armada de 1588. Ajá. Entonces, recuerden esto, queridas, queridos. Los hechos mundiales suelen influenciar a los autores. Ajá. Vamos ahorita a continuar. Hijo de un vicario eclesiástico, hombre al parecer de carácter irritable e intolerante. La educación primaria de Thomas Hobbes se vio reducida a lecturas de libritos de oración y a la obligatoria asistencia a los sermones y homilías de su padre. Es decir, recordemos que el cristianismo se divide en dos ramas. El cristianismo católico, que forma parte justamente de la Iglesia romana, que trasciende hasta el día de hoy. El representante principal es el Papa. Ajá. Dentro de su estructura jerárquica, los católicos tienen sacerdotes
que son, digámoslo así, célibes voluntarios, es decir, gente, hombres y luego sacerdotisas, es decir, ¿cómo se les llama? Mm, ¿Nodrizas, me parece? No, tienen otro nombre, monjas. Hombres y mujeres que se abstienen de tener vida sexual para agradarle así, de alguna manera, que al menos a mí no me deja convencido, se abstienen del sexo para agradar a Dios. Ajá. Luego les comentaré por qué, de hecho, no es algo que se rastree en la Biblia, ajá. No es algo que imponga la Biblia, sino son las propias tradiciones católicas. Pero ahorita voy a dejar hasta ahí mi comentario para señalar la segunda corriente del cristianismo, que es el cristianismo protestante, el cual empieza, si mal no recuerdo, a partir de no es la publicación, es más bien como un acto político de Martín Lutero, la publicación de las 95 tesis. No recuerdo exactamente el año, eso lo podemos investigar después, pero a partir de esta diferenciación, a partir de la obra, a partir de la vida de Martín Lutero y Juan Calvino, comienza una segunda corriente dentro del cristianismo, donde ahí justamente los representantes de la religión cristiana dentro del protestantismo sí se pueden casar. Ajá. Los que después serían conocidos como protestantes, que luego tendrían también muchas divisiones, muchas subramas, eh, tienen dentro de sus, ¿cómo decirlo?, su propia construcción del cristianismo, justo el mandato del matrimonio. Bueno, podríamos decirlo como el mandato, pero también es una elección de las personas. Pero aquí vemos como más bien Thomas Hobbes y su familia, su padre, su madre, se insertan al parecer dentro de la tradición protestante. Ajá. Un altercado con el clérigo que vino a sucederlo en la vicaría de Westport tuvo como resultado la huida imprevista de tan atrabiliario personaje, a quien abandonó casa y familia para siempre y murió, palabras de Hobbes, 80 años más tarde, en oscuro retiro londinense. Entonces, parece ser que Hobbes creció sin su padre. Ajá. Esta prematura orfandad tuvo peso en la formación del carácter de Thomas Hobbes. Aunque participó de algún modo en los juegos y entretenimiento propios de la infancia, hubo en él, desde sus primeros años, un dejo de, entre comillas, contemplativa melancolía, de timidez e inseguridad, que habrían de permanecer constantes durante el resto de su larga vida. Un tío materno acogió al pequeño y lo ayudó a proseguir sus estudios, haciéndole ingresar en la escuela parroquial de Westport. Aquí recuerden una cosa, queridas, queridos, y esto no es algo necesariamente malo, la misma universidad como institución mundial se ve muy asociada con el pensamiento religioso. Ajá. Posteriormente vendrían revoluciones humanísticas que buscarían independizar la academia de la religión, pero en todo el mundo hay incluso universidades exclusivas de ciertas ¿cómo decirlo?, esferas dogmáticas. Ajá. En México podría yo nombrar algunas universidades privadas de paga que se ven asociadas de manera directa o son sostenidas de manera abierta por instituciones católicas, por ejemplo. Ajá. Ahorita no recuerdo el nombre, pero sí lo podríamos investigar de manera fácil en Google. ¿Cuántas universidades en México tienen apadrinar, son apadrinadas, son sostenidas económicamente por sectas católicas? Ajá. Ahorita vamos a continuar. Estamos entendiendo entonces que Thomas Hobbes se vio fuertemente influenciado por el pensamiento protestante, una fuerte carga política entonces, y creció sin padre, sin figura paterna, cosa más bien típica. Ajá. Dice el texto. El tío lo cuidó,
y después lo envió a un colegio privado donde tuvo por maestro a Robert Latimer, no sé quién es, buen conocedor de cultura clásica, quien enseñó al joven discípulo sus primeros rudimentos de griego y de latín. Este primer contacto con las lenguas clásicas despertaría en Thomas Hobbes un interés por la filología, que luego habría de manifestarse en la totalidad de sus escritos. A los 14 años fue matriculado por su tío en el Magdalen College de Oxford y allí siguió, con éxito mediano, el programa de estudios entonces en uso, con dosis abundantes de doctrina escolástica. Aquí van surgiendo diferentes palabritas. Tengo mm, digo, ya está por acá Wikipedia, pero vamos a ver. Digo, al menos tengo la duda sobre la palabra filología. Vamos a ver. Regresemos a la confiable Wikipedia. ¿Dónde está? Buscar, buscar, buscar. Aquí está. Filología. Estudio de la lingüística histórica a partir de los es el estudio de los textos escritos. A partir de ellos se intenta reconstruir lo más fielmente posible el sentido original de estos con el respaldo de la cultura que en ellos subyace. Podríamos decir que es algo así como un estudio de el desarrollo o evolución de la lengua conforme a la historia de las culturas. Ajá. Ahora, había otra palabrita, escolástica. Escolástica. Miren. Miren, esto que les decía justamente, corriente teológica y filosófica medieval que utilizó parte de la filosofía grecolatina clásica para comprender la revelación religiosa del cristianismo, pero fíjense en esto, scholasticus, escolar, ajá, erudito, sabio, ajá, tiene mucha relación la escuela, la cultura, y la religión, queridas y queridos. Históricamente, al menos en México, yo estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde la universidad se pelea con la religión. Ajá. Esto en el ámbito público. En el ámbito privado, como les vengo mencionando, hay universidades en México que se sostienen por, creo que por jesuitas. Ajá. Voy a investigar, ese no es el propósito tanto de este video, sino continuar con esta revisión, una revisión de un texto que fue muy importante para Sigmund Freud, no el básico, no devino de esto el psicoanálisis, sino que a partir de su lectura, el estudio de Thomas Hobbes, entre muchas otras influencias, Freud llegó al psicoanálisis. Ajá. Para eso justamente estudiamos vida y obra de Sigmund Freud, que les dejo en la descripción la lista de reproducción completa. Ajá. Dice el texto, mm, aunque Hobbes no encontró mayor satisfacción en la enseñanza académica allí recibida, obtuvo el título de bachiller y a la edad de 20 años, recomendado por Sir James Husse, profesor suyo en Oxford, entró como tutor privado del primer Earl of Devonshire. Earl es un título nobiliario, es algo así como un noble, ajá, de la poderosa familia Cavendish, empero que, salvo algunas interrupciones, habría de mantener hasta su muerte. Es decir, fue tutor de los Cavendish, ajá, una familia de nobles ingleses. Durante su primera etapa al servicio de los Cavendish, tuvo Hobbes oportunidad de viajar al continente en diversas ocasiones, y dentro de Inglaterra, la de conocer y entablar amistad con algunas de las grandes figuras del pensamiento y de las letras, entre ellas Ben Jonson y Francis Bacon. ¡Wow! Quien llegó a encomendarle la traducción latina de algunos de sus famosos ensayos. Él también me llama mucho la atención, Francis Bacon. De este periodo datan otros ejercicios similares de Hobbes, en especial una traducción de la Historia de las Guerras de Peloponeso, de Tucídides, publicada en 1628.
año en que, tras el fallecimiento del jefe de familia y por causa de las dificultades económicas de la casa, Hobbes fue dispensado, es decir, liberado de sus servicios y aceptó temporalmente una tutoría similar con Sir Gervas Clinton, no sé quién es. Luego lo buscamos. En 1630 regresa con los Cavendish para hacerse cargo de la educación del segundo Earl of Devonshire. Devonshire. Hoy un gatito vino a saludarme. Otro viaje a Europa en compañía de su joven pupilo, más prolongado que los anteriores, lo llevó a Francia e Italia, donde tuvo directo conocimiento de la nueva ciencia, no sé qué es eso, y el gran cambio efectuado fuera de Inglaterra como resultado de las corrientes innovadoras del Renacimiento. En Italia visitó a Galileo. Por mediación suya, entabló amistad con Claudio Verigardo, entonces profesor en Pisa, adoptando como suya una concepción del mundo y del saber que habría de constituir el marco en el que se desarrollarían sus análisis del conocimiento y de la sociedad. Es verdad, sobre la influencia de Thomas Hobbes en Sigmund Freud, véase Psicología de las Masas y Análisis del Yo que les dejo en la descripción. Continúa el texto. Hobbes regresó a Londres en 1637, con la convicción de haber dado un paso definitivo en su formación intelectual y con la válida licencia de ser, para ser de entonces en adelante, contado entre los filósofos. De ese mismo año data su amistad con el fraile franciscano Marín Mersenne o Mersenne, con quien Hobbes entró en contacto a su paso por París, aprendiendo de él, según confesión propia, más de lo que hubiera podido enseñarle universidad alguna. En una época en la que la ausencia de publicaciones periodísticas especializadas hacía difícil la comunicación entre los humanistas y científicos del momento, Mersenne o Mersenne asumió la labor de fomentar, desde su celda franciscana, el trato mutuo entre los grandes hombres del pensamiento europeo. Nótese la influencia de la religión, queridas y queridos. Ajá. A su llegada a Inglaterra, aunque su pupilo ya había concluido para entonces sus estudios, Hobbes permaneció en el seno de la familia, disfrutando de un modo de vida idóneo para sus aspiraciones. Y también nótese la influencia de los jerarcas. Nótese la influencia de los nobles en el desarrollo de la cultura. Ajá. Cosa muy distinta a hoy, queridas y queridos. Esto es parte también de mi línea del pensamiento y mi área de investigación, el Estado mismo. Ajá. Dice el texto. Las tertulias organizadas por Lucius Carey, amigo joven de la casa Cavendish, en su mansión campestre de Grade 2 o T. Reunían allí a la crema de la intelectualidad inglesa, personajes de la aristocracia y del clero, cuyos intereses se centraban en cuestiones de orden religioso, político y social, derivados de las entonces dos únicas fuentes de gran poder, la monarquía y la iglesia. En 1640 termina Hobbes sus Elementos de Derecho, obra compuesta desde un principio en lengua inglesa, en la que se anticipan los temas centrales que luego serían elaborados en sus libros subsiguientes. Fue la intención de este tratado proponer una justificación del absolutismo, entre palabras de Hobbes, a la luz de los primeros principios, y el procurar una serie de consejos prácticos de administración política, administración política dentro de un régimen monárquico, el mismo régimen que en aquellos años estaba en Inglaterra a punto de sucumbir. Temeroso de sus inclinaciones realistas, suscitarían una violenta reacción contra su persona. Hobbes huye a París, Francia, en 1640. En 1642 estalla en Inglaterra la Primera Guerra Civil. La derrota del bando monárquico se consuma con la batalla de Marston Moor, 1644, y la posterior decapitación de Carlos I. Con la implantación del régimen parlamentario, otros allegados a la causa realista
Buscan refugio en Francia, donde Thomas Hobbes asume el cargo de tutor del heredero de la corona, príncipe de Gales y futuro Carlos II. Antes de continuar, nótese que todo esto fue antes de la Revolución Francesa. Ajá. Dice el texto, con la excepción de sus elementos de derecho, toda la obra principal de Thomas Hobbes, incluido El Leviatán, que iniciaremos tal vez 2 videos más adelante, se escribiría en Francia, casi sin interrupción, durante la década entre 1960 y 1640 y 1650. Los elementos de derecho que con anterioridad el autoexilio de su autor solo habían circulado de forma manuscrita, se publicaron en 2 partes separadas, La humana naturaleza y De corpore politico, ambas en 1650. De Civ se imprime en 1642 y 2 años más tarde, bajo los auspicios de Mercenet, aparece en París su Tractatus Opticus, dentro del volumen Cogitata Físico-Matemática, eh, latín para de alguna manera distinguirse, me parece, de textos no cultos, ajá, editado por el propio Mercenet. Vamos a pronunciarlo así, Mercenet, latinizándolo. Ajá. En 1647, la labor de Hobbes quedó interrumpida por una enfermedad que lo mantuvo en cama 3 meses. ¡Wow! Y que estuvo a punto de dar fin a su vida. Eran otros tiempos, queridas, queridos. La medicina no estaba tan avanzada como hoy. Mercenet le ofreció la absolución católica y otros ministros de la confesión anglicana y credo calvinista hicieron lo mismo. Fíjense cómo en Thomas Hobbes se reúne por apreciación intelectual estas 2 ramas del cristianismo que en otros puntos de la historia y en otros lugares eran enemigos, ajá, sin que Hobbes se aviniese a aceptarla de ninguno de ellos. ¡Wow! Católicos y cristianos le brindaban, digámoslo así, la última unción, el pase al cielo, y Hobbes dijo, no, aquí no. Ajá. Dice el texto. En 1648 el príncipe Carlos trasladó su residencia a Holanda. Tras recuperarse de su dolencia y libre de obligaciones de tutoría, Hobbes se sumerge de nuevo en la composición de su gran obra, El Leviatán, originalmente concebida como un correctivo a la disolución política motivada por las pasiones antisociales del hombre y en un principio de clara inspiración promonárquica, es decir, a favor de los reyes. Ajá. Para que vean cómo el mundo, la sociedad, la economía se ha estructurado de manera diversa conforme el paso del tiempo. Ajá. Pero, dice el texto, en la revisión final del libro, cuando ya el nuevo estado de cosas había echado firmes raíces en Inglaterra, resultaba quimérica, es decir, un tanto tonta, inocente. Toda esperanza de victoria inmediata para la causa realista, Hobbes añade al tratado la sección titulada Repaso y conclusión, en la que con sentido pragmático y visto el cambio de circunstancias, se plantea la pregunta de cuándo le estará permitido a un súbdito renunciar a su obligación de obediencia para con su antiguo soberano, si éste ha perdido la soberanía de modo irrecuperable. Este breve añadido, recogido en la presente edición, creó entre los exiliados que vivían con Hobbes en París un sentimiento de desconfianza hacia el hombre que durante tantos años había defendido con su pluma la causa monárquica. Fíjense, es que, queridas, queridos, no somos un panfleto. Ajá. Los libros podrían manifestar nuestras ideas en un momento particular de nuestra vida. Ajá. Pero la vida cambia. Y nosotros, nuestras ideas como tal, no están escritas sobre piedra. Ajá. Las ideas cambian, los sujetos cambian con ellas para justamente vivir entre sus semejantes. Y esto es curioso, ajá, cómo los seres humanos se organizan para convivir entre sus, entre comillas, semejantes ideológicos.
Eso al menos a mí me resulta un tanto increíble. Increíble en el sentido de que realmente pensemos o tengamos la obligación de relacionarnos con gente que piensa, entre comillas, como nosotros. Es para mí un imposible. Pero vamos a regresar al texto. Es dato curioso el que, en la escasa bibliografía española sobre Hobbes, esta pretendida conversión de Hobbesiana, es decir, del monárquico a, podemos decir, liberal, ajá, casi simultánea con la subida al poder de Oliver Cromwell, otra figura importante para Sigmund Freud, haya sido recogida por Balmes como nota definitoria de todo el pensamiento del autor del Leviatán. Creo oportuno reproducir aquí el testimonio y comentario que nos ofrece en el breve capítulo dedicado a Hobbes, que se incluye en su Historia de la Filosofía. Caray. Antes de continuar, nota 2, Jaime Balmes, Obras completas, Biblioteca Periné. Ajá. Editorial Selecta Barcelona, 1948. Entonces dice Jaime Balmes sobre Hobbes. Según Hobbes, el hombre tiene derecho a todo lo que alcanzan sus facultades y en el estado natural, todo hombre es enemigo de otro hombre. Homo homini lupus. Eso también lo cito en mi libro, El hombre es el lobo del hombre. Ajá. La diferencia entre las acciones proviene de la ley civil. Esta nace del poder público, el cual a su vez dimana, es decir, emite de un pacto que hicieron los hombres para evitar su destrucción. Véase Tótem y Tabú de Sigmund Freud. Pero bueno, les dejo también mi libro en la descripción. Tótem y Tabú y mi libro. Dice el texto, el poder tiene sus facultades ilimitadas. Es lícito que todo lo que él manda, todo lo que el poder manda, siquiera fuese la blasfemia y el parricidio. Las obras de Sif y el Leviatán son una apología de todos los tiranos y de todas las tiranías. ¿Con qué objeto esparcía Hobbes doctrinas tan repugnantes? Oímos a Lord Clarendon, entre comillas, volviendo de España, pasé por París. Hobbes, que me visitaba con frecuencia, me dijo que estaba imprimiendo en Inglaterra un libro que quería intitular Levitán, del cual recibía cada semana un pliego de pruebas para corregir y que pensaba tenerle concluido dentro de un mes. Añadió que ya sabía que al leer yo su libro no me había de gustar, indicándome al propio tiempo algunas de las ideas que contenía. Pero yo le preguntas, y como yo le preguntase por qué publicaba semejantes doctrinas, me respondió después de una conversación medio seria, medio en chanza, medio en broma. La verdad es que deseo vivamente volver a Inglaterra. Nota número 3. Citado por Dougal Stewart, Historia de la Filosofía. Ok. Continúa, ¿quién? Lord Clarendon. He aquí descifrado un enigma y retratado un hombre. Deseaba volver a Inglaterra, siquiera fuese a costa de la moral y de la humanidad. Es decir, fomentando el orden político de Inglaterra. Ajá. Apoyando, pero cambiante. Un orden político cambiante. Por eso, queridas, queridos, no definan su ser políticamente. Ajá. Es curiosa esa relación entre la voluntad y la política. Eh, Me viene a la mente Lacan mismo. El deseo del hombre es el deseo del otro. Pero, ¿cómo se soluciona esta ecuación? ¿Acaso queremos lo que otros quieren? Posiblemente. Y esto no como un acto de asociación con el otro, más bien como un acto de agresión y aversión hacia otro. Pero vamos a continuar. Cromwell mandaba en Inglaterra. Hobbes volvió de la emigración y fue bien recibido por el protector. Despreciable filosofía, que así trafica con la verdad y la honra. Continúa el introductor del Leviatán.
No fueron las cosas, sin embargo, exactamente de esa manera. Dejando ahora aparte lo que se refiere al contenido de la obra, también bastante más complejo de lo que Balme supone, lo cierto es que la posible hostilidad despertada entre los círculos monárquicos de París por el Leviatán no impidió que Hobbes enviase al príncipe Carlos, de nuevo en París tras la derrota de Worcester, en su fallido intento de recuperar la corona, un ejemplar del manuscrito magníficamente encuadernado y caligrafiado. Engrossed in vellum in a marvelous fair hand, según el propio Lord Clarendon nos cuenta, nota número 4. Clarendon Survey of Leviathan, 1677. El manuscrito en cuestión se conserva hoy en la biblioteca del Museo Británico. Miren la importancia de esta obra. Ajá. Dice el texto. Es verdad que Hobbes regresó a Londres a finales de ese mismo año, 1651, y que, una vez declarada su sumisión al nuevo Consejo de Estado, es decir, ¿el qué? Ya no era monárquico, sino parlamentario. Ajá. Le fue permitido vivir pacíficamente en un semi-retiro filosófico. Más conviene también recordar que la formalización del protectorado cromwelliano de Oliver Cromwell no se realizó hasta 1653, cuando ya estaba Hobbes en Inglaterra, fecha en la cual fue redactado el documento constitucional que daba a Cromwell el título y los poderes de Lord Protector de la nación. John Aubrey, admirador y amigo personal de Hobbes, se refiere a todo esto cuando, al hablar de Leviatán, nos dice que Hobbes escribió y publicó el libro, entre comillas, sin la menor intención de dañar a su majestad o de adular a Oliver, el cual no fue nombrado protector hasta 2 o 3 años después, para facilitar así su retorno, pues no hay ni una sola página de la obra en la que Cromwell, no sea reprochado. Nota número 5. Véase Aubrey. Bueno, vamos a continuar. Recluido en su domicilio londinense de Fetter Lane, Hobbes termina el Tratado de Corpore, que llega a publicarse en 1655. Tiene Hobbes en esa fecha 67 años. Renueva entonces sus contactos con la familia Cavendish, ahora apartada de los círculos políticos de Londres, y se ve comprometido en una larga y agria polémica con Seth Ward y John Wallis, profesores en Oxford, acerca de la enseñanza universitaria de las ciencias. En 1656 aparece la traducción inglesa de Corpore. Con la muerte de Oliver Cromwell en 1658, el protectorado pasa a manos de su hijo, Richard Cromwell, y un año después tiene lugar su total colapso y la restauración de la monarquía bajo Carlos II. Hobbes fue calurosamente recibido por el rey, su antiguo pupilo, a poco de llegar este a Londres, nota número 6, y le fue ofrecida una pensión de 100 libras anuales con carácter vitalicio. Así cuenta Aubrey el encuentro casual entre los dos personajes. Sucedió que 2 o 3 días después del feliz retorno de Su Majestad Carlos II, cuando pasaba en su coche por el Strand, un río me parece, Mr. Hobbes se encontraba de pie a la puerta de la villa de Little Salisbury, donde su señor, Lord Cavendish, entonces vivía. El rey lo vio, se quitó cortésmente el sombrero en señal de saludo y le preguntó cómo estaba. Una semana después tuvo Hobbes una entrevista personal con Su Majestad en el estudio de Mr. Debe ser, bueno, Cromper, así está escrito, mientras el rey posaba para su retrato. Su Majestad se complacía en la amena conversación con Mr. Hobbes, y los reales favores le fueron devueltos. Continúa el texto. Además de ello, hizo Carlos II que, a expensas de la Casa Real, se pintara el retrato del ya anciano Hobbes, que se conserva hoy en el National Portrait Gallery de Londres, que es de todos conocido. Antes de continuar, eso sí lo quiero ver. Permítame un segundo. Vámonos a ya la acostumbrada Wikipedia, pero vamos a ver Thomas Hobbes. Miren. Wow. A ver. No sé si sea este. Debe ser. Digo, Wikipedia ya es conocida. Sí, miren.
Galería Nacional de Retratos. He ahí al autor de el libro que nos ocupa, Thomas Hobbes. Ajá. Vamos a regresar al texto. Ay, más, a pesar de la protección personal del rey, los aires de la restauración no resultaron favorables para el autor del Leviatán, no tanto por causa de la estricta teoría política expresada en el libro, como por su furibundo anticlericalismo. Tras la Gran Peste de 1665 y el Gran Incendio de Londres en 1666, los miedos supersticiosos del pueblo motivaron que la Cámara de los Comunes estableciera un comité, entre comillas, contra el ateísmo y la profanación. Vean, es que es el pueblo. Ajá. Dice el texto, con poderes de recibir informes sobre publicaciones, entre comillas, con tendencias agnósticas y blasfemas, cierra comillas, o cuyo contenido fuese, entre comillas, contrario a la esencia y atributos de Dios. Es que miren, el problema no es Dios, el problema es que a lo largo de la historia, mucha gente, de muchas dogmas, de muchos niveles de asociación los unos con los otros y enemigos con otros que presumen lo mismo, dicen conocer la esencia y los atributos de Dios. Ajá. El problema no es Dios. El problema es que ningún grupo se pone de acuerdo al señalar que comparten con otro grupo el conocimiento y la práctica de la esencia y los atributos de Dios. Ajá. Entonces, fíjense, lo que está diciendo esta introducción es que teniendo el favor del rey de Inglaterra, Carlos II, el autor del Leviatán fue perseguido. Y lo acaban de ver en el título. El título habla de un estado eclesiástico, habla de un estado en relación de una u otra forma con el pensamiento religioso, pero el pueblo lo lee distinto. Algo muy parecido a lo que pasa con la obra de Sigmund Freud. Sigmund Freud no es un teórico de la salud mental, pero la gente lo toma como un teórico de la salud mental y asume que Sigmund Freud curaba. ¿Qué curaba? Nadie sabe. Los que leemos a Freud sabemos que el psicoanálisis no es un método terapéutico como lo plantea la política de salud mental. Pero, regresando al texto, nótese entonces, los eruditos, los conocedores, plantean cosas, el pueblo interpreta otras cosas. Ajá. Y por supuesto, el pueblo interpreta para agredir a los eruditos. Dice el texto, como consecuencia, se hizo pública una moción de censura al libro de Mr. Hobbes titulado Leviatán, y se dejó el asunto en manos de la Cámara de los Comunes. Nada grave resultó de aquello, aunque Hobbes, temiendo lo peor, preparó un largo escrito de descargos que no llegaría a publicarse hasta después de su muerte. Es que miren, el pueblo interpreta, los eruditos hablan, el pueblo interpreta y mal hombre, porque no tiene la misma idea de Dios que yo tengo, a pesar de que sí la tenía. Ajá. Formaban parte de la misma sociedad, pero el punto es las masas buscan agredir las redes sociales, a pesar de que se hayan hecho con propósitos nobles, sirven con propósitos no de sus creadores, sino de las masas. Vamos a continuar. Ajá. Una nueva edición inglesa del libro fue confiscada y Hobbes reescribió la obra en latín, logrando publicarla en Ámsterdam. Es que, miren, justamente este idioma culto es culto por algo. Ajá.
Era una forma de ocultar lo oculto, oculta, la cultura oculta. Ajá. La cultura forma símbolos para, digámoslo así, aliviar el alma de las masas. Ajá. Dice el texto. En lugar del polémico apartado, repaso y conclusión, se insertaba en la edición latina una defensa de las proposiciones teológicas de Thomas Hobbes, hobbesianas, y una breve, entre comillas, historia de la herejía. A otras dos obras suyas, compuestas hacia 1666, se les denegó igualmente el permiso de impresión en Inglaterra. Diálogo entre un filósofo y un estudioso del derecho común inglés, y un poema métrico escrito en latín titulado Historia eclesiástica. Quizá el clima antijovesiano del momento alcanzó su máximo grado con la expulsión de Oxford en 1669 de cierto Daniel Scargill, quien proclamándose discípulo de Hobbes, impartió a sus alumnos doctrinas inspiradas en el Leviatán, que fueron estimadas subversivas y conducentes a la disolución de la fe y la moral estudiantiles. Scargill fue obligado a retractarse públicamente, acallando sus hierros a los principios filosóficos de su pretendido maestro. 5 años después, el deán de la Iglesia de Cristo en Oxford, Dr. John Fell, en una edición anotada del libro de Anthony Wood, Historia y Antigüedades, introdujo una serie de comentarios dirigidos expresamente contra Hobbes, titulándolo, entre otras cosas, de irritable y luz, et vanisum malesburiense animal. Eh, Citado por Charles Heenan en Thomas Hobbes, Twain Publishers. Ok. La determinación con que los críticos y adversarios de Hobbes estaban dispuestos a excluirlo de participar en la vida intelectual de la Restauración fue absoluta. Queridas, queridos, las universidades no necesariamente son sociedades cultas. No necesariamente las universidades son el lugar donde la gente civilizada convive. Hay veces que las peores traiciones ocurren en los círculos académicos más altos. Pero bueno, dice el texto, durante sus últimos años, aunque mentalmente activo, Hobbes padeció una parálisis progresiva. Murió el 9 de diciembre de 1679 en la mansión del tercer Earl of Devonshire. Devonshire. Shire. Él, a la edad de 91 años, como no como resultado de fiebres o alguna enfermedad, sino, entre comillas, por agotarse en él el fluido de la vida. Y, entre comillas, a la manera de un buen cristiano. En el curioso anecdotario que nos dejó Aubrey acerca de la personalidad y costumbres del filósofo, leemos que Hobbes fue hombre de rostro no muy grande, amplia frente, mostacho amarillento, de modo natural. Se rizaba hacia arriba, lo cual es signo de agudo ingenio. Llevaba la barba afeitada, con la excepción de una breve perilla que le nacía bajo el labio inferior. No es que la naturaleza no le hubiese permitido tener barbas largas y venerables, mas como era hombre de natural risueño y de grato humor, no quería en absoluto afectar austeridad y gravedad para dar impresión de severo. No quería que su sabiduría fuese deducida del estilo de su barba, sino del poder de su razón. Veía bien y tenía los ojos pardos, llenos de vida y de espíritu hasta el último momento. Cuando estaba empeñado en algún razonamiento, le brillaban como si hubiesen ellos, por así decirlo, un ascua de carbón. Tenía dos tipos de mirada. Cuando sonreía, era pícara, y apenas si podía uno verle a los ojos. Más cuando se ponía serio y preciso. Sus ojos, es decir, sus párpados, se abrían en forma de círculo. Eran de tamaño mediano, ni muy grandes ni muy chicos. Tenía muy pocos libros. Nunca vi, como tampoco Sir William Petty, más de media docena en su cuarto de estudio. Homero y Virgilio estaban por lo común en su escritorio, algunas veces Genofonte, algún relato histórico y el Testamento en griego, el Antiguo Testamento parece ser. Había leído mucho si se tiene en cuenta que su vida fue tan larga.
pero su meditación fue mucho mayor que sus lecturas. Solía decir que si él hubiera leído tanto como otros hombres, nunca habría tenido más conocimiento que ellos. No es compatible con un alma armónica odiar a las mujeres y tampoco aborrecer el buen vino. Pero Hobbes fue, por lo general, moderado en el vino y en las mujeres durante sus años de juventud. Le oí decir que, a lo largo de su vida, había bebido en exceso un centenar de veces, lo cual, si se considera el largo tiempo que vivió, viene a resultar en poco más de una borrachera al año. Wow. Cuando bebía lo hacía excesivamente para poder purgarse vomitando, cosa que lograba con facilidad, es decir, vomitar. Ajá. A partir de los 30 años su dieta fue muy moderada y regular. Se levantaba alrededor de las 7 y desayunaba con pan y mantequilla. Luego paseaba meditando hasta las 10. Después apuntaba en en notas los resultados de sus pensamientos y redactaba por la tarde. Se le servía el almuerzo a las 11 en punto, pero porque no podía esperar hasta las 2, que era cuando su señor comía. Su estómago no toleraba, después de comer, se fumaba. Su estómago no lo toleraba, esperar hasta las 2. Ajá. Después de comer se fumaba una pipa de tabaco e inmediatamente después se echaba en la cama, con la faja suelta, y dormía una siesta de media hora. Por la tarde ponía por escrito sus pensamientos de por la mañana. Además de su paseo, qué aburrido. Además de su paseo diario, jugaba al tenis 2 o 3 veces al año. Lo hizo hasta que cumplió 75 años y luego se echaba y le daban friegas. Entiendo que eran como masajes. Dice el texto, creía que eso le hacía vivir 2 o 3 años más. A partir de los 40 su salud mejoró mucho. Era sanguíneo melancólicos, una clasificación de personalidades. ¿De quién era? Galeno, me parece. Que dicen los fisiólogos ser la constitución de mayor ingenio, creatividad. Ajá. Era básicamente como un horóscopo filosófico, podemos decir, esto de sanguíneo melancólico. Ajá. En su vejez se hizo muy calvo, lo cual le daba apariencia venerable, pero estudiaba sin bonete, con la cabeza descubierta. Y decía que jamás había cogido un resfriado de cabeza, no sé qué es eso, pero que el mayor inconveniente de esta costumbre era que tenía que sacudirse constantemente las moscas que le picaban la calva. Cuando murió, poseyó un capital de casi 1000 libras, lo cual, considerando lo caritativo que era, es más de lo que hubiera podido esperarse. Nota número 8, Aubrey. Ajá. Ya estamos por terminar, queridas, queridos. Fue enterrado en el cementerio de Holt Hucknall, junto al parque londinense de Hadbrick Hall. Sobre la lápida de su tumba, de mármol negro, puede leerse esta inscripción: Varón probo, reconocido dentro y fuera de su país por su gran saber. Lo leo en español para no leerlo en latín, ¿vale? En 1863, 4 años después de su muerte, el Leviatán de Sibe y otros libros perniciosos, entre comillas, y doctrinas condenables fueron proscritos por la Universidad de Oxford con orden de ser públicamente arrojados a la hoguera. Ah. La bibliografía sobre el pensamiento jovesiano es tan extensa que poco nuevo cabe decir hoy. En unas páginas introductorias acerca del significado de Leviatán y del argumento de fondo que, a pesar de la clara separación que existe entre las 4 partes que consta la obra, aúna y da sentido a todas ellas. Se trata de un argumento de filosofía moral y civil, cuya utilidad puede medirse en función de las calamidades que, según el sentir de Hobbes, se siguen de ignorarlo. El fin supremo de todo hombre, viene a decir de Hobbes, es la felicidad. Y con el objeto de obtenerla, cada individuo tiene que forzosamente procurarse los medios que le conduzcan a ella. Bueno, me parece un tanto inocente Hobbes, pero vamos a continuar. Su actividad voluntaria, decir, el movimiento a que están sujetas sus pasiones, oscila entre el deseo y la aversión. Deseo cuando el hombre apetece las imágenes que se forman en su cerebro. Aversión cuando las rechaza y las odia. Qué inocente, querido, pero bueno. De tal forma que todo ello, de tal forma que todo aquello que a un hombre se le presente como apetecible, será por él llamado un bien.
mientras que los objetos, es decir, las imágenes que le parezcan rechazables, serán considerados como un mal. Así nada más, querido Hobbes. Ay, querido, pero bueno. No hay, por tanto, una norma rigurosamente objetiva de lo bueno y de lo malo. ¿Y cómo llegó a eso? No estaba diciendo que lo que uno desea es lo bueno en sí. Dice el texto. Repito, no hay por tanto una norma rigurosamente objetiva de lo bueno y lo malo, sino que estos dependerán de lo que cada hombre en diferentes ocasiones y circunstancias estime como tales. Ahora bien, mientras las fuerzas del deseo y de la aversión están operando en la mente de un individuo, sin que éste distinga con claridad cuál habrá de ser en último término el objeto de su amor o de su odio, decimos que está deliberando, pensando. Ajá. Y cuando el proceso concluye, decimos que el hombre ha alcanzado una decisión, sea esta la que fuere, y con ello refleja lo que es su voluntad. ¿Ok? Más la condición humana es tal, prosigue Hobbes, que una vez que el hombre ha realizado su deseo logrando lo que le apetecía, eso no significa que pueda descansar en su buena fortuna, ni que la felicidad, así conseguida, esté garantizada de una vez por todas. Muy al contrario, no existe, entre comillas, dirá Hobbes, ese finis ultimus, ese fin último, o ese summum bonum, suma bondad, última bondad de que se nos habla en los viejos libros de filosofía moral. Antes de continuar, me parece que me salté estas. Ya no las leo, se las dejo en la pantalla, ¿vale? Unos segundos. Uno, dos, tres. Ah, miren, eran estas. Al hombre le apetece las imágenes que se forman en su cerebro. No creo que Hobbes haya dicho cerebro, ¿sí? Dice la nota 10. Al hombre tomado individualmente como sujeto del conocimiento y al proceso cognoscitivo, cogitativo, de pensamiento mismo van dedicados los capítulos iniciales de la parte primera del Leviatán. Allí encontrará el lector en forma condensada una exposición del empirismo, es decir, la teoría de la mente de Hobbes. Ajá. Empirismo gnoseológico de Hobbes. Teoría de la mente, digámoslo así. La propia psicología de Hobbes. Dice el texto, la felicidad en esta vida no consiste en el reposo de una mente enteramente satisfecha, por la simple razón de que un hombre cuyos deseos hubieran sido colmados y cuyos sentidos e imaginación hubiesen quedado estáticos, habría dejado en ese momento de vivir. Entonces la vida es deseo, querido Hobbes, pero bueno, me callo. Continúa el texto. La felicidad es un continuo progreso en el deseo, un continuo pasar de un objeto a otro. Conseguir una cosa es solo un medio para lograr la siguiente. Además, las acciones voluntarias y las inclinaciones de todos los hombres no solo tienen a procurar una vida feliz, sino a asegurarla. Y como ese empeño, dice el autor, el introductor, por asegurar la felicidad solo puede llevarse a cabo mediante la puesta en uso de los poderes que cada hombre logre acumular. eh, la primera inclinación natural de toda la humanidad es un perpetuo e incansable deseo de conseguir poder tras poder, deseo que solo cesa con la muerte. Ah, eso me gustó, eso sí estuvo bello. Así, el deseo con natural a la especie de acumular poderes no proviene de que el hombre espere disfrutar de este modo una satisfacción más intensa que la que ha poseído previamente o porque no se contente con un poder moderado. Palabras de Hobbes, sino porque no puede asegurarse el poder y los medios que tienen en el presente para vivir bien sin adquirir otros más. Wow. No estoy tan de acuerdo, pero está lindamente escrito. Es que, ¿qué es el poder entonces, queridas y queridos? Es una buena pregunta para empezar. ¿Qué es el poder, de acuerdo a Thomas Hobbes? A esto debe añadirse otra circunstancia para entender con precisión, perdón, la esencia del argumento. En su deseo natural de acrecentar poderes, cada hombre tiene que habérselas con cada otro hombre. Y esa competencia por la adquisición de riquezas, honores, dignidades o cualquier otro signo de poder lleva al antagonismo, a la enemistad y a la guerra. La situación belicosa que esto supone no sería posible
Y aquí radica uno de los pilares de la argumentación hobbesiana. Si la desigualdad entre los hombres fuese manifiesta y la diferencia, desigualdad clara, ajá, y la diferencia natural entre los poderosos y los débiles hiciera imposible que estos últimos compitieran con los primeros. Más sucede, dirá Hobbes en el párrafo inicial del capítulo 13, que, entre comillas, la naturaleza ha hecho a los hombres tan iguales en sus facultades de cuerpo y de alma, que aunque puede encontrarse en ocasiones a hombres físicamente más fuertes o mentalmente más ágiles que otros, cuando consideramos todo junto, la diferencia entre hombre y hombre no es tan apreciable como para justificar el que un individuo reclame para sí cualquier otro beneficio que otro individuo no pueda reclamar con igual derecho. Pues, en lo que se refiere a la fuerza corporal, el más débil tiene fuerza suficiente para matar al más fuerte. Y en cuanto a la igualdad en las facultades mentales, la sabiduría humana, dejando aparte las artes de la palabra y las ciencias positivas, esta equivale a la prudencia, virtud que es conseguida igualitariamente por los hombres, entre comillas, si viven el mismo lapso de tiempo. No estoy de acuerdo, pero continuamos. Esta básica igualdad entre todos produce, pues, una triple disensión motivada por la competencia, la desconfianza mutua y el afán de gloria. En suma, que en el estado de naturaleza tiene lugar una guerra constante, entre comillas, de cada hombre contra cada hombre, donde no hay ley moral alguna. En eso coincido, pero igualdad, no. No es que no piense que todos los hombres seamos iguales, y esto, por supuesto, incluyendo a los hombres, a las mujeres, toda la humanidad, digamos, tendría el mismo valor, pero no las mismas capacidades. Ajá. Lo que sí es que efectivamente considero yo que toda la humanidad se encuentra en particulares estados de vulnerabilidad, diferentes los unos de los otros. Ajá. Eso sí podría justificar que eh, en las diferencias, en las envidias, en el deseo de tener lo que el otro tiene, eh, nazcan las controversias, nazcan los conflictos y por supuesto nazcan la violencia. Ajá. Entre muchas otras razones, pero dice el texto. Nada es injusto en la condición natural de guerra, ya que tal condición no tiene lugar allí, la injusticia. Ajá. Todo vale. Ujú. Y como resultado no puede haber tampoco propiedad ni distinción legal entre lo mío y lo tuyo. Ni industria, ni comercio, ni artes, ni letras. Ahí no hay civilización. Pero, al menos así lo plantea Hobbes. Ahí hay algo importante y curioso, digamos, los grados de civilización. Ajá. ¿Hasta qué punto, me pregunto yo, hacer la guerra es una forma de cierta civilización? Dice, pero vamos a continuar con el texto. De ahí que, bajo estas condiciones, la vida humana sea solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. Texto de Hobbes, ajá, opinión de Hobbes. La explicación hobbesiana del proceso institucional del Estado parte, pues, de esta premisa. La guerra de cada hombre contra cada hombre, el temor de destrucción mutua. Tal fue la situación mientras la humanidad vivió en un hipotético estado natural. Entiéndase que Hobbes, en su hipótesis, no está hablando de una situación elegida, sino una situación dada, resultado de factores innatos que en modo alguno pudo producir jamás satisfacción para nadie. La hipótesis de Hobbes. Ajá. Y así son los hombres mismos quienes, reflexionando sobre la calamidad y el sufrimiento en que por naturaleza se hallan, reparan en la causa de su desdicha y concluyen que no habrá placer alguno en la convivencia allí donde no exista un poder superior capaz de protegerlos frente a esta amenaza de total destrucción. Ah, querido, no. Pero bueno, eh, es esta amenaza la que ejerce de por sí una presión sobre el hombre, la cual, respondiendo a sus deseos naturales de autodefensa y protección, porque no debe olvidarse que esa guerra de todos contra todos tiene en último término una finalidad defensiva, recurre en conformidad con la ley natural a la institución del Estado,
cuya misión es curar o cuando menos minimizar los horrores de aquella primigenia condición, todos contra todos. Ajá. Yo recordaba que eran 10 páginas. A ver, un segundito. 13. Ándale, es mucho más de lo que pensé. Ouch. Miren, Carlos Mellizo. ¿Hasta qué página acaba esto? Estábamos en la 19. Vamos justo a la mitad, queridas, queridos. Entonces, nos están exponiendo acerca de, eh, sí, una psicología de Hobbes. Lo que Hobbes propone es el ser humano. Pero yo lo leería con precaución. Yo no soy, digamos, un fanático de los resúmenes. Ajá. Si alguien quiere contarme de algo, prefiero verlo por mis propios ojos. Ajá. Es por eso que leo esto con precaución, no tanto creyendo al autor. Carlos Meyes. Vamos a leer eh, hasta acá. Dos párrafos más. Para Hobbes, una ley natural, palabras de Hobbes, es un precepto o regla general descubierto mediante la razón, por la cual a un hombre se le prohíbe hacer aquello que sea destructivo para su vida o elimine los medios para conservarla. Capítulo 14. La primera y fundamental ley de la naturaleza que el hombre descubre cuando, en su proceso evolutivo, llega al uso de su facultad racional es esta: que un hombre debe buscar la paz y mantenerla por todos los medios posibles que estén a su alcance. Y como corolario suyo, debe estar deseoso, cuando los demás hombres lo están también, a fin de conseguir la paz y defensa personal hasta donde le parezca necesario, de no hacer uso de su derecho a todo, y de contentarse con tanta libertad en su relación con los otros hombres como la que él permitiría a los otros en su trato con él. ¿Qué entendieron ustedes, queridas y queridos, de esto que estoy subrayando? Corolario, eso me gustaría investigarlo. Vamos a ver. Un segundito. Regresamos a Wikipedia. Acá. Corolario. Significado. Y acá. Proposición que no necesita prueba particular y se deduce con facilidad de lo demostrado previamente. Conclusión, consecuencia, inferencia, deducción. Sinónimo de corolario. Mm, ya los he dicho. Mm, ok. Debe estar deseoso. Esto no lo entiendo del todo. Creo que está descontextualizada esta extracción. Es decir, todo esto que estoy subrayando está descontextualizado. Por eso no me gustan los resúmenes, pero ustedes lo están viendo. Eh, ¿De qué debe estar deseoso? No lo entiendo. ¿Qué es el deseo para Hobbes? Vamos a continuar, queridas, queridos. Finalizamos con este párrafo. Ah, Sería, por tanto, equivocado ver en el recurso a la institución del Estado, tal y como Hobbes la entiende, una renuncia a lo que son las exigencias naturales de la razón humana. Según Hobbes, no hay nada de antinatural en ello. Nota número 11. No es extraño que la tradición absolutista posterior a Hobbes tienda, en su explicación del proceso constitutivo de la sociedad civil, a acentuar aún más el carácter natural de del Estado. Ujú, llegando a eliminar toda traza de artificio contractual, voluntad entre los hombres. Ajá. Tal es, por ejemplo, la concepción que sustenta el pensamiento político de Luis de Bonald, para quien la constitución del poder absoluto forma el estado legítimo y natural de la sociedad.
Mm, queridos, son ideas. Ajá. Aquí podemos entenderlo también desde el derecho, el Estado simplemente como una figura hipotética, hasta que los individuos se enfrentan a procesos justamente administrativos que determinan sobre su vida, ajá, de una u otra manera. Ujú. Con administrativos me refiero a cualquier clase de administración, desde justicia hasta cuestiones familiares. Ajá. Ahorita vamos a continuar. Eh, Pueden verse sobre Luis de Bonald y su teoría política unos trabajos de exposición crítica de Leopoldo Eulogio Palacios, recogidos hace muy poco en edición póstuma, Estudios sobre Bonald. Ok, termina el párrafo. Es el Estado jovesiano efectivamente un producto artificial, pero cuya invención, véase la paradoja, está en perfecto acuerdo con las leyes naturales. Si el hombre corrige el básico impulso de supervivencia que originalmente se manifiesta en un violento e insufrible guerrear contra cada otro hombre, ahí no es tan cierto, es solo para satisfacerlo de otro modo, mediante el uso de la razón natural. Queridos, vamos a finalizar aquí. Ciertamente tengo ya diferencias con un Hobbes que nos representa el introductor. Ajá. Eh, por supuesto, habrá que leer directamente al autor para conocer más sobre su planteamiento. No soy de la idea de que, por ejemplo, en este caso, Carlos Mellizo sea Hobbes. No puede. En otro caso, en otro sentido, he expuesto en mi canal de YouTube toda la obra de Sigmund Freud y, por supuesto, coincido en muchas de las ideas del doctor Sigmund Freud, diría yo que las centrales, pero no quiere decir que coincido en absolutamente todo lo que dijo Sigmund Freud. Ajá. Eh, y como un expositor más de la obra freudiana, he de decir, Sigmund Freud, pese a las diferencias que podemos albergar él y yo, que podemos manifestar, eh, tiene una buena obra y es digna obra de estudiarse para el año 2025 y posterior. Ajá. Por el momento, dejemos hasta aquí. Todavía seguimos la introducción de El Leviatán de Thomas Hobbes. Y aquí esta no se alcanza a ver, es una figura humana compuesta por muchas cabecitas humanas. Ajá. El cuerpo, las manos, los brazos son hombres y mujeres. Ajá. Hombres, mujeres y niños, niñas. Ajá. Es decir, el Leviatán somos todos, al menos de acuerdo a lo que Hobbes quería transmitir. Ajá. Se habla de un estado, digamos como una cabeza, pero la cabeza no se sostiene sin todo lo demás. Por supuesto, ese todo lo demás, no podemos decir que ha cambiado del todo. Sus manifestaciones son distintas, pero eh, por alguna razón, que justamente de ahí el estudio de el Leviatán viene a consideración, por alguna razón sostenemos en todo el mundo poderes políticos, todos, todas las sociedades, ajá. Se hablan de estados, pero vamos a dejar hasta aquí la lectura de la introducción del el Leviatán de Thomas Hobbes para continuarlo la próxima semana, ¿vale? Nos quedamos en eh, la página 11 de 19, me parece. Cuídense mucho, chicas, chicos. Nos vemos en la lectura de Freud. Bye.